tenéis que hacer dedicaros a la lección número 10, porque la semana que viene, sin falta, que es miércoles 25, tenéis un nuevo trabajo práctico sobre la lección 10. Esto de rellenar los espacios en blanco, las lagunas de la lección 10 para la semana que viene. Son unas 20 preguntas, más o menos. Creo recordar que son unas 20 preguntas, solo la lección 10, para la próxima semana. Poner las palabras que están en negritas, ¿vale? Empezamos con la lección 11, las palabras. 51. 51. Vemos las parábolas. En el Nuevo Testamento hay muchas parábolas. Lección 11, página 51. En el Nuevo Testamento hay muchísimas parábolas, pero para nuestra sorpresa también decir que también encontramos algunas en el Antiguo Testamento. No son más que 2 o 3, pero también hay parábolas. Las parábolas es esta figura ocupa un sitio muy preeminente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús habló mucho por medio de parábolas. El término parábola viene del griego parábole, que significa comparación, y del hebreo majal, al lado o junto a, y bayei. O sea, que parábola está compuesta por estas 3 palabras: majal, bayei, que significa echar y arrojar. Significa literalmente poner cosas a la par para indicar semejanza entre ambos. Lleva la idea de arrojar una palabra, poner una idea al lado de la otra para comparar. Esa es la finalidad que tiene la parábola. La parábola es un símil, más bien largo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un símil, por favor? No me puse el micrófono. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un símil? ¿Andrés? No hace falta que sea verde. No, un símil. El coche es como... El coche es rojo como una manzana. Claro, cuando usamos la palabra como, o es semejante, o es así, es un símil. La parábola es un símil un poco más largo o un cuento descriptivo corto. Está describiendo algo en forma corta, no es un cuento largo que se alarga, sino un cuento corto. La parábola es también una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración. Si llegamos, vamos a ver hoy también qué es una alegoría y vamos a ver cómo podemos interpretar la parábola y cómo se diferencia de una alegoría. A mí me interesa que prestéis atención a las parábolas, que os quede claro, porque vais a tener un trabajo para hacer de la parábola. Y un trabajo que va a llevar bastante dedicación de vuestra parte. Es un símil más bien largo o un cuento descriptivo más bien corto, destinado a inculcar una verdad única y central. La parábola tiene como objeto, el objeto de la parábola es inculcar o enseñar una verdad única y central o a responder una pregunta única. Hasta ahí lo tenemos claro. Esto no es tema de examen final, no os preocupéis, pero lo vais a tener que entender por el hecho que vais a tener que hacer el trabajo. Como os digo, etimológicamente, la parábola es un símil más bien largo, o un cuento descriptivo corto.
pero no enseña asuntos doctrinales. No enseña. Jamás que nosotros leemos una parábola en la Biblia es para aprender un asunto doctrinal. Nunca la parábola enseña doctrina, porque es un símil, es un cuento descriptivo. La parábola, cuando Jesús la usó y la usó frecuentemente, era solamente para ilustrar una gran verdad. No enseña asuntos doctrinales. No, ya se está, porque yo lo he redactado de otros libros, pero sin embargo el concepto lo tienes ahí. Bueno, ponlo tú con lápiz. No enseña asuntos doctrinales. No enseña asuntos doctrinales. Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Las parábolas pueden ser tomadas de hechos imaginados, no de hechos que ocurrieron en sí, pero también pueden ser tomados de... Sería una alegoría, ¿no? Es que es un tipo de alegoría. Aquí vamos a entrar en una exégesis mucho más complicada, porque cuando vemos lenguaje figurado, que viene más adelante, vamos a ver cómo se relacionan las figuras retóricas, que tienen un doble carácter. Las parábolas pueden ser tomadas de hechos imaginados. Por ejemplo, Lucas 16-19, el rico y Lázaro. No es una verdad, es un hecho imaginario. No sucedió, es un hecho imaginario, es una ficción. Y por ejemplo, en Isaías, que ahí vemos otra de las parábolas, Isaías 5, 1 y 6, las uvas silvestres. ¿Qué pasa con estas parábolas? Que para entenderlo bien tenéis que tomaros el trabajo de leer las parábolas en casa. No, desoscilando no ficou 3 días na piedra, muerto. No. Sí. No es ese. Es otra parábola. Luego léela en tu casa. Lucas 16, 19, el rico y Lázaro. No se está refiriendo a la resurrección de Lázaro. No, no, Eso. es verdad. Sería casi lo mismo que decir que una parábola es Un cuento. una alegoría parabólica. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es. Pero no se puede decir que es alegoría porque en el No. otro día dijimos que la Biblia dice cuándo es y cuándo no es. Muy bien. Y vamos a ver la diferencia. Tener en cuenta esto, porque tenéis que hacer un trabajo con parábolas. Pueden ser tomados de hechos imaginados, pero de cosas que pueden llegar a suceder. No irreales. El sentido de la parábola es presentar las verdades de un mundo espiritual y no en forma literal. Envuelven mensajes que no pueden transmitirse de ningún otro modo. ¿Por qué Jesús usó de parábolas? No sé. Esto es complicado porque, a ver, no por la pregunta que estás haciendo, sino yo tengo que discernir, a mi modo de ver, que eso se puede pasar. Puede La Biblia me pasar. está diciendo que todo puede pasar, que eso es un mensaje que viene de Dios. Ya, pero yo te... Espera. El mundo natural. Porque espera, porque lo vamos a ver técnicamente. Espera, que se te va a quedar cuando veamos Porque, claro, lo siguiente, la alegoría, y verás las diferencias que hay, y entonces podrás ver, tú mismo te contestarás, esto sí puede pasar, pero esto no puede pasar. Es un modo de iluminar y persuadir que tiene como fin hacer que la gente llegue a una decisión. ¿Sí? Sí. No te
te impacientes, Andrés, no te impacientes, que va, No me impaciento, solo tengo que va, vamos a ir paso a paso. La parábola siempre está basada en una enseñanza que damos con este concepto de cosas que pueden llegar a suceder a tu alrededor. Ahora sí no. Voy a hacer. No, me refiero que te está resuelto, pero ahí lo que está es diciendo lo que los básicos del poema. La parábola, el rechazo que tenía Jesús de sus enemigos. Buscaban motivos para matarlo. Por tanto, dice en Mateo 13:10, oyendo, no oirán. Las enseñanzas que Jesús quería impartirles a ellos. Oyendo, no oirán. Oyendo, no oirán. El motivo y objeto especial de las parábolas del Señor lo hayamos declarado en Mateo 13. Vamos a buscar Mateo 13. Sí. Y ahí nos dice, nos aclara bastante el pasaje bíblico. Mateo 13, ¿quién lo tiene? Mateo 13, 10. empieza claro, el propósito de la Biblia lo tenemos en nuestros títulos no inspirados, propósito de la palabra. Ahí ya nos está dando la pauta. Entonces, ¿quieres leerlo, Sebas? Entonces, acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablan por parábolas? Digo, Sí. él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no ven, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Ahí está. y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. O sea que Jesús aquí estaba haciendo casi una discriminación, porque estaba teniendo dos grupos. Jesús, cuando empezó a hablar con parábolas, sus discípulos se dieron cuenta que ya no les hablaba con un lenguaje normal y corriente que todo el mundo podía entender, sino que él hablaba en una forma ya como enigmática, casi con acertijos, debido a que había judíos que no querían seguirlo, que realmente lo rechazaban a Jesús como Mesías y no querían entender. Entonces Jesús hace uso de esta profecía de Isaías. Entonces Jesús dijo, bueno, si no quieren entender, que no entiendan. Yo les voy a hablar a aquellos y si me quieren rechazar, que me rechacen. Yo les voy a hablar a aquellos que me aceptan y aceptan las cosas de mi reino. Pero solamente los discípulos no lo entendían, y tampoco. Claro, y muchas veces los discípulos tampoco les llegaban a entender completamente lo que él les quería explicar. Eso digo, por parte de sus enemigos, todo el mundo era enemigo de él. No, todo el mundo no, había gente, había seguidores, realmente tenía seguidores. Y nadie se enteraba, y le estoy diciendo, lo hablo así para que nadie se entere, pero no para que no se No, entere. para que nadie se entere no, debido al rechazo. Debido al rechazo. Aquellos que le rechazaban se quedaban en ascuas. ¿Qué quiso decir? Aquellos que lo aceptaban y querían seguir y querían saber de las cosas del reino, entonces Jesús les hablaba por parábolas y si veía que sus discípulos no entendían sus parábolas, Jesús se las explicaba. Entonces Jesús, permiso.
Então, se Jesus fosse mais isso, irmão, se tem mais desejo de conhecer a palavra, assim, Claro. porque se ele entregasse assim diretamente, não teria interesse, seria vai, vai, Fijaos que vai. eso coordina con no echéis perros a los cerdos. Sim. É isso como se a senhora vai entregar a palavra para uma pessoa e a pessoa fica ali, então se a senhora está jogando perna porque ele não tem interesse, não é isso que a senhora El que quer no dizer? quería aceptar que Cristo era verdaderamente el Mesías, Jesús hablaba por parábolas y ellos no entendían nada. Porque vemos que las parábolas, vemos ahora, que normalmente se aplicaban al reino de Dios. Querían explicar cosas del reino de Dios. Lo único es, se supone que cuando Jesús le está hablando a los discípulos, no se refiere a los 12, sino a todos los que le estaban siguiendo. A todos los que le No, seguían. no a los Por 12, eso no a los dije, 12. eran dos grupos. Eran dos grupos, los que sí, los que no. Ahora, también si leemos la palabra bien, no me acuerdo en qué versículo dice ahora, en uno de los evangelios, pero decía que aquellos de los que no entendían, a sus discípulos les explicaba personalmente. ¿Sí? Sí, lo dice. Sí. Entonces las parábolas pueden ser tomadas de hechos imaginarios, por ejemplo el rico y Lázaro, de hechos de la vida, de lo que nos pasa a nosotros, de las experiencias personales. El sentido era presentar las verdades de mundo espiritual, no en forma literal. Envuelven mensajes que no pueden transmitirse de ningún otro modo. Es un modo de iluminar y persuadir que tiene como fin hacer que la gente llegue a una decisión. Jesús lo que estaba haciendo era confrontando por medio de parábolas. Por ejemplo, Jesús podía haber dicho: les digo a todos vosotros, orad sin cesar. Es una orden. Pronto se hubieran olvidado. Pronto se hubieran olvidado. Si Jesús ora y ora y ora y ora, se hubieran olvidado sus discípulos, hubieran dejado en el olvido. ¿Qué hizo Jesús? Usó una parábola de la viuda cuando se presentó delante del juez injusto y le pidió y le suplicó hasta que un juez injusto accedió a la petición de la viuda. Enseñó de un hecho que puede ser real. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que debemos de ser persistentes en la oración. Era un modo fácil. Si él hubiera dicho ora sin cesar, se hubieran olvidado, no hubieran orado. Yo tengo varios ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál era? Que si la conclusión era que si un juez injusto accedió a la petición de la viuda, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es justo, nos va a dar las peticiones del corazón de sus hijos? Enseñó por medio de una parábola para que calara en el corazón de aquellos que aceptaban que Cristo era el Mesías. Por ejemplo, otro ejemplo, Cristo pudo haber dicho: ustedes deben ser humildes cuando oran. Sencillo, le podía haber dicho así. Sin embargo, él le relató, hizo un cuento descriptivo, usó un símil, diciéndoles la historia del fariseo y del recaudador de impuestos. ¿Sí? ¿Entendéis cuál es? Que yo como este pobre pecador, usó un cuento descriptivo, porque si Jesús le hubiera dicho sean humildes cuando oran, hubiera entrado por aquí, se hubiera recordado un tiempo y sale por aquí. Jesús, por medio de una parábola, hizo toda una descripción bonita, amena, y que expuso la ridiculez del fariseo y la humildad de la otra persona. Ese objetivo tenía la parábola. Debido al rechazo que tenía de sus enemigos, que buscaban matarle, entonces Jesús empezó a hablar por medio de parábolas. Seguimos por favor a
J.M. Martínez, que no tengo ni idea quién es, las parábolas revelaban y velaban a un tiempo. Revelaban a los que creían que era el Mesías, pero velaban la verdad a aquellos que lo rechazaban. Aclaraban la verdad y al tiempo la ocultaban. Que tuviese un efecto u otro, que revelara o que velara, dependía de la disposición espiritual de los oyentes. La parábola o aclaraba o velaba o escondía la enseñanza. La parábola siempre tiene una única verdad central. Aquellos que sinceramente buscaban la verdad y entendieran el mensaje. Ese era el segundo propósito de la parábola. Uno hablaba por parábolas debido al rechazo, pero también Jesús hablaba por parábola para aquellos que sinceramente buscaban la verdad, ellos pudieran entender el mensaje que Él les estaba dando. Había un doble propósito. ¿No? No, ese dos no está. Bueno, entonces los tenéis que copiar, porque yo creí que estaba también. Eso que lo cotejé. ¿Dónde lo ponemos? Ponlo al final de la página 51. Primero tienes al final de la página 51 punto 2. ¿Punto 1? Sí, punto 2. Sí, es verdad, no está. Lo copiamos entero, ¿no? Sí. El punto 2 de arriba, ¿no? El punto 2. Para aquellos que sinceramente buscaban la verdad, Lo podemos poner entendieran arriba. el mensaje. Ponlo. Ay, no está, no está. El mensaje. Fija. Sí, veo. ¿Dónde? Para que... Oh, então não saiu. Tenía estos dos propósitos. Puede parecer una contradicción creer que un Dios, la percepción que nosotros tenemos de un Dios amoroso y que siempre va a exponer sus verdades, la ocultaba a uno y la revelaba a otro. Puede ser una contradicción. Sin embargo, para mí, esta frase es bastante significativa. Sobre todo la última parte. Dependía de la disposición espiritual de los oyentes. O revelaba o escondía el propósito, la enseñanza. La interpretación de las parábolas. Bueno, cuando interpretamos las parábolas, hay que seguir 3 pasos. Y esto, por favor, que vais a tener que trabajar. Primero, la ocasión. Segundo, la narración. ¿Lo escribimos ahora en la arriba o lo dejamos? Como quieras, yo luego te lo puedo poner. Me parece que sí. Y la página 51 al final de todo. Me parece que sí. Sí, Yo lo he visto. Es que estaba puesto una cosa primero y otra después. Y aquí Claro, ya yo lo he visto, digo, ¿cómo? Que sí, lo digo. Porque lo protejo varias veces. Pone ahí la interpretación de la parábola que está en negrita como subrayamos, ¿no? Sí. Subrájalo, mira, subrájalo. A parábola. Hay que seguir 3 pasos para interpretar las parábolas. 1, la ocasión. Ahora lo vamos a desglosar. 2, la narración. Y 3, la lección espiritual. Ele falou esse aí, lá parábola. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, sería la 99. ¿Sí? ¿José Luis? La 99. La ocasión. ¿En qué ocasión Jesús enseñó la parábola? La ocasión que guarda relación con el propósito. Porque se dice la parábola, se dice el lugar y se dice de qué se vale el narrador. ¿Son hechos reales o ficticios? Hechos que han pasado o hechos que no han pasado, pero sí son susceptibles de pasar.
Luego me vais a dar vosotros un ejemplo. Se debe buscar en la ocasión cuál es su objeto. ¿Por qué Jesús habló? ¿Qué dijo en esa parábola? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la verdad o cuáles las verdades que ilustra? ¿Con qué motivo se dijo la parábola? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos nosotros? Y esto no está en vuestros libros. Yo lo he sacado de un libro de hermenéutica. Si lo queréis copiar porque os va a servir bien. Si lo queréis escribir porque os va a servir para hacer el trabajo que vais a tener que hacer. En una parábola se debe buscar cuál es la ilustración central, la verdad central. Dejad los adornos que tiene de lado, los detalles. El buen samaritano, Dejar el detalle. ¿Quién era el buen samaritano? ¿Qué pasó con el buen samaritano? ¿Qué hizo el buen samaritano? ¿A quién ayudó el buen samaritano? Y dejar todas las cosas que no son relevantes de lado. Buscar la verdad central. ¿Con qué motivo se cuenta la historia? Apuntarlo porque lo vais a necesitar cuando hagáis el trabajo. ¿Con qué motivo se cuenta la historia? Hemos dicho antes que la parábola del juez injusto y de la viuda se relató con un motivo. ¿Cuál era el motivo de esa parábola? La oración. Ser persistente en la oración. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta con qué motivo Jesús contó, enseñó por medio de ese cuento descriptivo corto. ¿Cuál era el motivo? ¿Y cuál es la explicación del significado de la parábola? Por lo tanto, se debe precisar la circunstancia de los oyentes. ¿Quiénes van a recibir esa parábola? ¿A quiénes Jesús le estaba hablando? Y sobre todas las cosas, en una parábola, es importantísimo comenzar con el contexto. El contexto inmediato. ¿Por qué Jesús hablaba de la viuda y del juez injusto? Tiene que ver un motivo. No lo dijo porque sí. Hubo algo que lo motivó a Jesús a enseñar. Comenzar por él. Contexto inmediato. Hubo una situación alrededor de injusticia Y perseveranza. y de falta de perseverancia que Jesús lo supo ver. Dijo, debido a este contexto, debido a toda esta situación que está acá, tengo que enseñar a estos que me oyen la parábola del juez injusto porque quiero enseñarles una única verdad relevante. O sea, que siempre que leamos una parábola, no leamos solo la parábola. Tenemos que leer el antes y tenemos que leer el después. Y hay parábolas que se explican por sí solas. Y hay otras que debemos saber interpretarlas nosotros. Es importantísimo cuando nosotros leemos una parábola, leer la situación que se estaba viviendo en ese momento. Si no podemos llegar a tener una confusión, por qué lo dijo, a quién lo dijo, y tomamos algunas enseñanzas de la parábola como si fueran doctrina, cuando las parábolas no enseñan doctrina, sirven para ilustrar una doctrina, pero la parábola no es doctrina. El segundo paso que debemos de tener en cuenta, aparte de la ocasión, ¿quedó claro lo de la ocasión? ¿Quedó claro por qué Jesús lo dijo en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Qué
qué estaba pasando? ¿Por qué lo enseñó? El propósito. El segundo paso es ver la narración. Consiste en estudiar, ver cómo empieza la ilustración, siguiendo cada paso de la misma. Es complicado, ¿no? Estudiar las parábolas no es tan sencillo. Nos gusta el cuadro que nos da la parábola del mayordomo infiel, del hijo pródigo, pero ¿qué aprendemos de cada una de las parábolas? Y lo tercero que tenemos que ver, la lección espiritual que aprendemos. Consiste en ver, estudiar cómo empieza la ilustración y siguiendo cada paso de la misma, no hay más. Es casi un punto bastante irrelevante. Ver la narración, cómo está narrada. Pero te digo que a la hora de hacer vuestro trabajo va muy bien este punto. La narración, cómo está narrada. Y tercero, la lección espiritual. Muchas veces la lección espiritual es declarada en el texto bíblico y otras no. Otras veces la lección espiritual es dejada a la conclusión de cada oyente. Que cada oyente haga la conclusión de la parábola. ¿Qué aprendí yo de esto? ¿Qué me quiso decir en esta parábola? Por ejemplo, Mateo 13:28 pone: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Tiene casi el carácter de un acertijo. La presencia de las hojas en el árbol indica la proximidad del verano. Por ejemplo, las cosechas en la Biblia, las bodas y el vino eran símbolos judaicos para el fin del siglo. Cuando habla de la higuera, nos está hablando del final de los tiempos. ¿Sí? Sí. La higuera era un símbolo del pueblo de Dios judío. Pero las parábolas también hablan del misterio continuo del reino de Dios. Vamos por favor a la otra diapositiva, José Luis. No, te pasaste una. Las parábolas mayormente hablan del reino de Dios. Muchas de las parábolas, yo diría un altísimo porcentaje de las parábolas de Jesús se relacionan con el reino de Dios. Buscarla en el Nuevo Testamento y lo veréis. Por ejemplo, Marcos 4, 26 al 30 se relaciona con el carácter, con la venida, con el valor, el crecimiento, los sacrificios que exige dicho reino. En esa parábola, luego lo buscáis en casa. Otra parábola, Mateo 13, 2, 9, la parábola del sembrador. Ahí la puse 2 veces, me parece. Mateo 13, 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña presenta el reino de los cielos. Las parábolas no pueden ser tomadas e interpretadas de una forma que no se originó en los labios de su narrador. Eso está mal, ¿no? Lo de parábola del trigo y la cizaña presenta el reino de los cielos. Será el reino de la iglesia. Bueno, que en la iglesia hay cizaña y trigo y será zarandeado para que entre solamente. Es que no podemos sacarlo del contexto. Tendríamos, por eso dije, tendríamos que leer todo. Quizás está. Un poco, no sé, se lo ha llevado a las alturas y está bien en la tierra. Bueno, vale, da igual. Punto 5. Punto 5 en vuestros apuntes, página 53. Esto es importante. Vamos a leer Lucas 10, 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37.
Lucas 10, 30 al 37. Lucas 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lucas 10. Sí, no puede ser. ¿Cuál era el versículo? Lucas 10, 30 al 37. Lucas 10. 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echando el aceite divino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Ves cómo está incitando a que hagamos una deducción? Que nosotros deduzcamos por nosotros mismos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Confronta a una decisión. Le preguntaron a él primero. ¿Eh? Le preguntaron a él primero. No te entiendo la A él le preguntaron primero los fariseos. Entonces, ¿quién es? Sí, vale, sí, está bien, pero... Sí, bueno, vale. sí, te lo estaba diciendo, Ya, sí, ya entiendo, sí. Bueno, las parábolas no pueden ser tomadas e interpretadas de una forma que no se originó en los labios de su narrador. Leemos en nuestro libro. Por ejemplo, Agustín de Hipona, al tratar de explicar la parábola del buen samaritano, la que yo sé ahora, dice que alude esta narración a la caída de Adán, usando todo un sistema alegórico de interpretación. Estaba alegorizando. Los ladrones, según Agustín de Hipona, son el diablo. Y sus ángeles y los sacerdotes y el levita representan a la ley y al Antiguo Testamento, incapaces de salvar, y el buen samaritano representa a Jesús, que tuvo conocimiento de él. Pues eso es muy personal. Esa es la interpretación alegórica de Agustín de Hipona. Ya, pero Será solamente de él. Solamente de él, porque yo le saco en todo lo que leyó Sebas no vi nada de eso. Pero alegorizó, por eso nos pone, no pueden ser tomadas e interpretadas de una forma que no se originó en los labios, no fue lo que el narrador quiso decir. No. Es una mala interpretación, está alegorizando, ya que en el contexto no llegamos a ver nada de todo esto. ¿O sí lo vemos? ¿Alguien ve el diablo y ve a Adán y ve...? No. Quieres poner, te pones y lo ves. Claro, porque alegoriza, pero se pone palabras en la boca del narrador que no lo dijo. Lo vemos en el contexto que Sebas ha leído. El Señor quiere mostrarnos el amor a nuestro prójimo. Es eso lo que el Señor quería mostrarnos. Y alegorizó tanto que lo sacó fuera de un contexto raro. Esa es la verdad que está basada en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Estaba haciendo una parábola indicando una verdad, que teníamos que amar al prójimo, punto final, no hay más. Pero como esto, la Biblia está llena de... Ya, pero las parábolas, por eso estamos viendo que las parábolas tienen una única verdad central. Y dejémonos de alegorizar. Lo que dice, dice. Lo que dice en otro lado de la Biblia, bueno. Diapositiva 101, por favor. He hecho como 200 diapositivas.
Bueno, tenemos... no, espera. No, esa no. Tenemos muchísimas diapositivas. Tenemos muchísimas parábolas en el Nuevo Testamento. La del mayordomo infiel, que según lo que tenemos en nuestros libros, es una de las parábolas más difíciles de entender. El mayordomo infiel, Lucas 16. Eso yo por favor os recomiendo que leáis en casa la última parte del libro y que os toméis tiempo de leer la parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo astuto. Astuto, bueno, era un mayordomo ese que... Entonces, Aquí al final Sí, en el libro el mayordomo astuto pone. pero en el Ahora libro sí, lenguaje figurado. Vamos entrando en una exégesis un poco más profunda y vais a ver que dentro de las figuras retóricas, ¿alguien me puede decir el nombre de alguna de las figuras retóricas? Está la 54. La del lenguaje figurado. ¿Alguien me puede decir el nombre de alguna de las figuras retóricas? ¿Habéis hecho el trabajo? Un símil. ¿Qué otra figura retórica tenemos? ¿Habéis hecho el trabajo? una paradoja, Una hipérbole, hipérbole, una paradoja, una ironía, una ironía, una símil, símil, hipérbole, una metáfora. Y ahora en el lenguaje figurado vamos a ver algunas figuras que se complementan unas con las otras y que tienen un doble carácter. Yo no quiero entrar mucho en este tema porque lo veremos mucho mejor y lo entenderemos mejor cuando veamos exégesis. Y me gustó porque no tenía en cuenta, me había olvidado que en nuestro libro sí que vamos, en lecciones más avanzadas, sí que vamos a tocar el tema método inductivo para hacer un estudio. Y ahí, ¡qué bonito! El lenguaje figurado. Método inductivo, método deductivo. Bueno, vamos a tocar el método más usual, más complicado de usar para interpretar un pasaje y para poder exponerlo. El lenguaje, cuando se le da a la palabra un significado que no es el natural o el normal. Esto es muy fácil. Ejemplo, Gálatas 2:9, a Santiago, Cefas y Juan se le designan con el nombre de columnas. No son columnas. Sería una metáfora. Sería una metáfora. Exactamente, sería una metáfora. Usa un lenguaje figurado. ¿Qué significa? Que Santiago, Juan y Cefas eran firmes, tenían firmeza en la iglesia. Es el uso de una metáfora. Efesios 2:20, la iglesia que está fundamentada sobre los cimientos de los profetas y los apóstoles. Significa, en el sentido figurado, representa a la iglesia como una casa o como un templo. La iglesia somos nosotros y no somos ni casa ni templo. Es un sentido figurado, un lenguaje figurado. Job 6:4, las saetas, para entender las heridas ocasionadas por otro. Entra dentro de la figura retórica metáfora. Lucas 16:29, 24-27 dicen: Moisés y los profetas, para designar los escritos de los cuales ellos fueron los autores. Oseas 1:Dios, la tierra fornica, usa tierra para dar a entender el pueblo que la habitaba. Esto entra dentro de la metáfora. Seguimos por favor con la siguiente. Mateo 3:5 se habla de Jerusalén y Judea, queriendo decir la gente que habitaba esos lugares. Mateo 3:30, justificarán por la fe la circuncisión y por medio de la fe incircuncisión. Significa la palabra circuncisión designa a los judíos e incircuncisión a los gentiles. Primera, Isaías 22:22, pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Llave es signo de contra. Seguimos con el siguiente, por favor. Y tenemos la fábula.
senza immaginare. Es más complicado de lo que nos parecía la Biblia. Por isso que a pessoa erra tanto, né? Claro, hay que estudiar hermenéutica para no errar en la interpretación de la palabra. Si no se estudia hermenéutica, se interpreta lo que se quiere. La fábula es una alegoría histórica y es muy poco usada en la Biblia. Es un relato imaginario por medio de una ficción, que por medio de una ficción nos enseña una gran verdad moral. No hay mucha fábula en la Biblia. Ahora vais a ver algo que os va a Esa de gustar. los árboles que nos has puesto. Esa de los árboles que te comenté el otro día. Sí. Te di una fábula clarísima. Sí. En la cual se presentan los animales, plantas o cosas como si pensaran o hablaran. La fábula más antigua, de la cual existe rastro, es la de Jotam, en Jueces 7, 9 al 20. Ahora bien, en el trabajo que habéis hecho, que me habéis entregado hoy, yo os he pedido que busquéis metáforas en ese capítulo. ¿Sí? ¿Cómo? En el trabajo que me habéis entregado hoy, Sí. yo os he pedido que busquéis las metáforas en este capítulo, Jueces 7, 9 al 20. ¿Sí? Sí. Claro. Sí, tú lo dices, yo ahora mismo no me acuerdo. Claro. Se puede considerar casi todo. Ahora bien, si yo os pedí que me buscaras la metáfora en ese capítulo, entrando a la exégesis más profunda, vemos que en el lenguaje figurado, esta fábula que se está describiendo usa de metáforas. Es completamente palabra a palabra, prácticamente. Claro, Que no claro. puede separar, tiene que poner todo el bloque de. claro, de pero versículos, ¿no? claro, exacto. Y otra muy semejante se halla en Segunda de Reyes 14, 9. El cardo que está en el Líbano envió decir al cedro. Es una fábula porque eso no puede suceder que los Cargo hable. No tiene WhatsApp. ¿Qué? no tienen WhatsApp. Cargo es una planta de puerta Sí. que se echa la Son comida. fábulas. No hay muchas en la Biblia, no nos compliquemos con esto. La fábula, cuando lo poco que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento de fábula, siempre se vale de la figura retórica metáfora. Tienen un carácter doble, van combinadas. Y vamos a la alegoría. O sea, digamos de una manera que cuando una metáfora usa animales y plantas, le llamamos fábula. Entonces. Es una fábula que usa de metáforas, porque la metáfora hace hablar a un ave, la metáfora hace que un árbol vaya a otro y se comunique con otro, algo que no puede realizarse, que no es lógico. Habló un burro en la Biblia. Habló un burro y eso no era metáfora. Esa es la burra de Balaam. Ni fábula, ni nada. Eso no era. Por eso digo que a veces está complicadito. Un momento. No, sin buscar lógico piagrato, pero sí. Pero de verdad. Pero ahí no sabemos que no. De los burros habla de Ahí sabemos que no se estaba tratando de una metáfora porque el burro habló. Metafóricamente es hablar, como si el burro hablara, pero que el burro habló, no es metáfora, fue literal. Pues he dicho yo que claro. Las alegorías dentro del lenguaje figurado. La alegoría es una comparación en la cual una cosa representa o significa otra cosa. Es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas. O sea que ya lo complicamos del todo. Esto ya lo complicamos del todo. La alegoría contiene dentro de sí misma su propia interpretación y la cosa significada está identificada con la imagen. No nos hagamos problema por esta frase un poco enrevesada. Como en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Y vosotros? Y Mateo 5:13, vosotros sois
la sal de la tierra. Ahí la remata. Es una representación imaginaria, no puede ser literal. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podemos ser sal. Es una alegoría, está alegorizando lo mismo que hizo Agustín de Hipona. Pero tienes pessoas que parece que sabe, y cuando lo decía, pero se sabe que quiere buscar justificación. ¿Puede usted saber? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Posso? Claro, puede decir, que ella dice que si le podemos decir a Dios, Señor, yo quiero ser sal, yo quiero ser entendiendo el significado. Y si la Biblia lo dice así, pero sabiendo que nosotros estamos alegorizando, que no somos luz, yo no voy a que ser no un somos puñado de sal. sal literal. Es una alegoría. Que usted sabe Es lo que pone, es una representación imaginaria. Original, yo quiero Jesús ser... no es vid. Él no es Jesús una no vaca. es vid, Jesús no es labrador. Yo No, para mí es eso- algo imaginario. Para mí son metáforas. Bueno, Es que no hay diferencia ninguna. bueno, ahora lo vas a entender. Espera. Es una representación imaginaria de ideas espirituales por medio de hechos reales. Los mismos principios generales que se aplican a la interpretación de metáforas y parábolas se aplican también a las alegorías. Sigue, por favor, José Luis. La alegoría es un uso imaginario. Imaginario. La alegoría no es literal. Es imaginación. Sí. No me doy. Y la aplicación de alguna historia o un hecho supuesto. Continuamente emplea palabras en sentido metafórico y su narración siempre es ficticia, no es verdad. Es ficticio, no somos sal, no somos luz. Jesús es la puerta, Jesús no es puerta. Es ficticia, es un discurso en el cual el asunto principal está representado por otro asunto con el cual tiene semejanza. La alegoría Es en esencia la alegoría una metáfora extendida, lo que decía Andrés. No necesitamos reglas separadas y especiales para interpretación de las porciones alegóricas de las Escrituras. Pasa a la otra, por favor, José Luis. Yo creo que había diferencias entre parábola y alegoría. Una parábola emplea palabras en su sentido literal y su narración nunca traspasa los límites de lo que podría llegar a ser un hecho real. Una parábola, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿puede llegar a ser un hecho real? Sí. La parábola de las ovejas, de la oveja perdida, ¿puede llegar a ser un hecho real? Sí. Sí. La parábola del, vuelvo a decir, del rey injusto y la viuda, ¿puede ser algo real? Sí. ¿Puede suceder? Sí. Está extraída de hechos reales que han sucedido o no, pero que pueden ser suceder. Pueden suceder. Sí. En cambio, la alegoría continuamente emplea palabras en sentido metafórico, como en la fábula. Y su narración, por muy supositiva que sea, supuestamente, es manifiestamente ficticia. No puede ser. No puede ser. La alegoría está alegorizando. Yo no soy sal, yo no soy luz. Ajá. Jesús no es puerta. Dios no es escudo. Está usando de la metáfora. Esa es la gran diferencia que existe entre parábola y alegoría. ¿Lo tenéis claro? Sí, sí. Es lo mismo, pero una cosa yo puedo ser y otra no. Una cosa, la parábola puede haber sucedido. La oveja, el pastor salió con la oveja y la oveja se desbarrancó y Jesús la cargó en su hombro, la carniquelada. Quizás no sucedió, pero puede suceder. Y hay una alegoría que
En cambio, una alegoría usa palabras, busca las alegorías en la Biblia, búscalas y te vas a dar cuenta. Y lo pone, cuando es alegoría, lo pone. Y su narración, por muy supositiva que sea, es una narración ficticia, no puede ser, no existe. No existe. Has hecho un trabajo de alegorías, mira lo que he puesto en alegorías. No he puesto una palabra de la página anterior como para... La alegoría es, en esencia, Aquí hay una palabra superior. una metáfora extendida. No necesitamos reglas separadas y especiales para atender las porciones alegóricas de la Escritura. No las necesitamos. Y hay varias alegorías. Yo no sé si sigue. Tenemos, yo las puse, por La favor. alegoría de la vejez. Sí. Alegoría, 1 Corintios 3, 10, 15. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Puede Pablo plantar a una persona? No. ¿Puede plantar el Evangelio a una persona? No. No. Lo que es ¿Puede Apolo regar, literalmente hablando, con agua, regar a una persona para que Dios dé el crecimiento? No, es ficticio. Está hablando metafóricamente. Juan 10, 1 al 16. La puerta de las ovejas y el buen pastor. Jesús no es puerta. Juan 6, 51 y 65. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. ¿Es Jesús pan? Está hablando metafóricamente. Si alguno comiere de este pan, debemos de comer el cuerpo de Cristo. ¿Comer el pan? No, está hablando metafóricamente. Vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré la vida por el mundo. Otras alegorías, Salmo 80, 8 al 13, la viña de Egipto, que buscarla y leerla. Proverbios 5, 15 al 18, las aguas del pozo. Yo no puedo poner aquí describir todos los versículos. Eclesiastés 12, 3, 7, los días malos de la ancianidad. Ezequiel, la ruina de los edificadores frívolos. Usa el lenguaje metafórico, ficticio, imaginario. No puede ser. Como sí puede ser la parábola que busca a la oveja perdida, porque quizás no ha sucedido, pero es un hecho imaginario susceptible a que puede suceder. Esa es la gran diferencia entre parábola de alegoría. Algunos exégetas incluyen también la totalidad del cantar de los cantares, aunque tal inclusión es discutible. No es fácil, mientras entendáis el concepto, es fácil y es muy importante. Pasa por favor al anterior. Es muy importante entender la diferencia que hay. ¿Se entiende cómo está relatado? ¿Se entiende Sí. cómo está expresado? ¿La anterior? La anterior. La interpretación, sí, vale. Que no... Y nos quedamos aquí. ¿Cuántas figuras retóricas que tenemos en la Biblia? Y a veces se malinterpreta lo que decía Daniel en la Biblia porque tomamos metáfora como algo que puede llegar a suceder como a un acontecimiento de la vida misma cuando no es así. ¿Llegamos hasta aquí? Y la semana que viene vemos los proverbios, que es precioso. Y vamos a empezar a ver la figura retórica tipo y antitipo, de la que vais a tener que hacer también un trabajo, tipo y antitipo. Entonces tenéis que buscar tipos en el Antiguo Testamento y el cumplimiento del antitipo en el Nuevo Testamento, el cumplimiento del tipo. Pero vamos a dejarlo ahora porque como tenéis que estudiar la lección 10 para rellenar las lagunas
los espacios blancos para la semana que viene os doy el trabajo de la parábola. De la lección 10, solo 10. Solo 10, solo 10. Tenemos un examen, ¿no? Cuidado. ¿Sabéis por qué os digo cuidado? Porque hay muchísimas figuras retóricas en la lección 10. Muchas. ¿Muchas qué? Figuras retóricas. Vale. No os confundáis la una con la otra, porque va de figuras retóricas. Os voy a poner un espacio. Es la comparación entre, y me tenéis que poner si es una hipérbole, si es un símil, si es una paradoja, si es una desgracia, si es una ironía, o si es solamente afrenchulo. Hay que rellenar lo que está en negrita, ¿no? Sí, lo que está en negritas. Y he quitado muchísimo de lo que mandaron, lo que me enviaron a mí del Sestad, he quitado muchas para no complicarles este. Yo sé que soy muy miserable, es larga, por eso dejé solo la 10. Es larga. La 10 es larga. Pero, ¿puedes poner, por favor, la lección 10, Raúl? Es un buen método estudiar de la siguiente manera. La lección 10, por favor. ¿Qué? ¿Para atrás, para adelante? Antes, mucho antes. Bien. ¿Desde el principio? Sí. Hay figuras que no tienen trascendencia como la fábula, pero la parábola, la alegoría, el símil. ¿Cómo que será eso? Lección 10. ¿Le damos un repaso? Pero hay un montón, ¿no? Pero un montón. Tranquilos. Todo lo que está en rojo es tema de examen final. Lo que está, si no lo tenéis en vuestros libros,